Pamela, Ay, pendeja. las brujas. Hoy vamos a hablar en este episodio de Comedia sin filtro Ay, se me de duele lo el que son corazón. las brujas. Pamela, ¿cómo estás? Emputada. Me hiciste pararme temprano. Me metiste el susto de la vida, me duele el corazón. Me duele el corazón desde ayer. O sea, fuera de mami me duele como todo esto. O sea, O como... sea, aquí no vine a contarte El pecho. problemas sentimentales. Pero bien, andamos bien. Sí. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí despertando temprano para poder entregar un buen episodio. El episodio pasado fue una cagada con el audio. Sí, una disculpota. No nos dimos cuenta ya hasta que se subió. Y hasta que se subió. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema que está muy arraigado en la cultura mexicana, no sé por qué, pero antes era todavía más concurrente hablar de esto, de las brujas. ¿Qué entiendes como bruja? Porque ahorita teníamos ese problema de Ajá. qué era una bruja. Es que creo que todos tenemos como conceptos diferentes de brujas y yo le decía a él que yo entiendo por bruja de estas como las de bolita de fuego, que volaban, Ajá, que se llevaban a los niños ajá, para hacer no sé qué, ajá. y ahorita él me dice que no, que también son otras cosas, entonces ya me confundí. Pues es que en general las brujas como tal, pues sí es muchas veces las que nos han vendido las películas, que es la que ves ahí con su caldero haciendo pociones y cosas así. Con su Pero, escobita. ajá, exacto, pero también están las brujas que sí fueron como del siglo XVII, Ujú. que fueron culpadas, sacrificadas y desvividas, por no decir otra cosa, de maneras muy crueles por los pueblos, por creencias que, Bien pendejas. ajá, que puede que hayan sido reales Sí, algunas, algunas. de cosas que no podemos llegar a entender, pero es triste el saber que mucha gente que no tenía la culpa Justo. perdió la vida porque es como de, es que una bruja dice que no es bruja, por eso hay que matarla, ¿no? O sea, ¿me explico? Sí, no, las condiciones en las que antes estábamos para determinar si alguien era bruja o no era bruja, Ajá. era un O pinche poseídos, ¿no? nada. Porque muchas veces por alguna enfermedad ya eran Ujú. acusados de ciertas cosas cuando en realidad no era así. Pero bueno, la concepción de bruja es alguien que ocupa la magia negra o Ujú. oscura o la luz blanca, la energía blanca Ujú. para hacer algo sobre alguien, ¿me explico? O sea, eso es como Ujú. que lo que yo entiendo sobre una bruja. O sea, porque también, de lo que repito, las Mm. películas, las caricaturas nos han vendido a la mujer de la nariz larga, de la verruga, que Ujú. vuela, que hace cosas, y es como, ok, eso no es tan Y también nos ha creíble, vendido ¿no? brujas buenas y brujas malas. Ajá, sí. Por algo, ¿no? Exacto. O sea, en algo se basaron para hacerlo. Ajá. ¿Me explico? Entonces, pues sí ha habido como cosas muy raras. Y aquí en México las brujas, pues sí es como tú dices, la bolita de fuego que ves en el cerro, Ujú. que decían que mientras más lejos estaba, es porque más cerca está. O ¿Eso sea, no es de la Llorona? no, ese es el ruido, ¿no? No. También. O sea, es como que cada pueblo tenía su creencia. Sí, Y claro. al menos a mí lo que me dijo mi abuela era que mientras más lejos la veías es porque más cerca estaba. No le encuentro la lógica ni la explicación, Es pero que yo me sabía eso pero de la Llorona. Mientras del el grito ruido, lo escuchas más pues lejos, yo creo más que es cerca como que la está. creencia de todos los pueblos, ¿no? O sea, Pero en todos los pueblos, de ahí. de ahí es De la ahí es la bruja bruja, de o la ahí es llorona. Ajá, exacto. Pero sí es como ese tipo de cosas que no llega uno a entender el por qué Sí, no. pasan. Y como tú dices, tú no sabes qué es una bruja cuando eres un niño. O sea, te lo Sí, no. explican porque alguien ya lo vio, ya lo vivió, ya lo sintió. Entonces, pues sí es como diferente, pero por decir, esto es lo que decían. Las brujas en México al menos son las que se llevaban a los niños en las noches, Ujú. que por eso les tenías que poner un hilo rojo, por eso los tenías que bautizar. ¿A poco? Ajá, o Por sea, eso es el hilo rojo. ajá, se supone que el hilo rojo los protegía como Sí, sí, claro. del mal, todo eso. Y incluso mucha gente en los pueblos, para evitar que se los llevara la bruja, ponían un espejo, porque se supone que para las brujas esto era un lago. O sea, simulaba un lago y evitaba que las brujas pudieran pasar hacia el niño. ¿Ves que luego decían que pusieran las tijeras en cruz? Ajá, eso sí. Que porque esto significaba una cruz de Cristo. Y Ujú. que esto era como una protección hacia el niño, el hilo rojo, La sal. la sal, el bautizarlo, o sea, como que ese tipo de protecciones que ponían porque anteriormente se te creía o se dice que se llevaban a los niños recién nacidos y no le encontraban explicación, ¿no? O sea, entonces esto fue lo que empezó a surgir las brujas, al menos eso fue la concepción que yo tuve de una bruja, Ujú. de una persona que en la noche se llevaba a los niños, Ajá, justo, yo o que también. hacía cosas, porque mi abuelita nos contaba muchas historias sobre brujas. Ujú. Ay, no. Mi abuela era bruja. Porque, a ver, pero por qué dices que tu abuela era bruja? Es que justo platicando, o sea, antes
antes de grabaciones, estábamos platicando y le digo, pues es que yo tengo muy, muy raro el concepto de brujas, porque tengo entendido que unos se llevan a los niños, que unas hacen cosas buenas, que no sé qué, y me decía, no, pues es que hay brujas blancas y brujas negras. Yo le decía, entonces mi abuelita era una bruja. Es que mi abuelita, con todos mis respetos, ya está en el cielo, gracias a Dios, pero es que no nos llevamos bien, vuelvo a repetir. Pero era una persona muy misteriosa, digámoslo misteriosa. Ok. Yo digo, y yo siempre he dicho que era curandera, ¿no? Que Ajá. mucha gente también lo maneja así. Ajá. Pero también mucha gente lo maneja con que son brujas blancas, ¿no? Pero no- O brujas ajá, que ayudan a la ajá, gente. Ok. Ella se dedicaba igual a leer las cartas, se dedicaba a hacer limpias, a quitar exorcismos. No, sí, neta, todo, o sea, fuera de mame, sí. Y y se dedicaba como a todo esto, era muy ella era cero medicamento, ella era como muy de, no, ahorita te hago como Un remedio. un remedio, unas hierbas, que no Ajá. sé qué, se echa una bendición, 3 persinadas, no, ese tipo de hierba. Ok. Pero, o sea, todo ese tipo de cosas, mi abuela la hacía. Ok. Yo nunca llegué a ver directamente, o sea, llegué a ver que hacía como esas oraciones, se echaba así la sal en el suelo, hacía sus Ajá. aritos de fuego, ella es la que hacía los aros de fuego. Con un pentagrama en medio, ¿no? Se me hubiera dado un chingo de miedo. Pero hacía como sus aros de fuego, empezaba a pegarle con ramas a alguien, así de ta, 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 y una bendición, y se echaba acá unas palabrotas así, ¿no? Ok. Pero es lo único que yo llegué a ver, ¿no? Mi Ajá. mamá fue la que me contó que pues sí hacía otras cosas, ¿no? Pero Que sí ¿qué hacía, tipo de cosas? pues por ejemplo, quitar exorcismos, según. O sea, hacía exorcismos. Sí. Es que, mira, yo digo según porque pues a mí no me consta, ¿no? Pero pues todo el mundo que me cuenta pues es lo mismo, exactamente la misma historia, entonces concuerdo con ellos. Ok. Se supone que una vez, un familiar mío, que también creo conoces, un familiar mío, la veían muy rara, justo, ¿no? La veían Ajá. muy rara, estaba actuando como sospechosamente, actuando como muy raro, Ok. ¿sabes? ¿Raro en qué aspecto? ¿Triste, Raro decaída, enojada, en que no furiosa? hablaba, se te quedaba viendo así ¿Ah, como, sí? como si ¿Quieres estuviera, droga, carnal? como si Ajá. estuviera un demonio. Ok. Entonces, que se ponía así a saltar en la cama, o sea, algo así como han visto en las películas, pues algo así, pero tal vez no tan exagerado, ¿no? De que se sube al Ajá. techo y todo se desmaya. Oye, ya bájate, como que esto está muy raro, ya está muy pegada al techo, ¿no? Y no se ha bajado en 2 horas. Creo que sí está exorcizada. Creo que, Creo que tiene algo, Vela, está pegada al techo. a lo mejor autismo, ¿no? Bueno, entonces estaba en la pared, o sea, estaba En el flotando techo. y dijeron, creo que tiene un exorcismo. Bueno, ajá. Ajá, justo ese tipo de cosas, digo, no tan exagerado, pero justo ese Ajá. tipo de cositas que tú dices, Ok. esto ya no es normal, ¿no? Está raro, ¿no? No Esto- está empachada, ¿no? O sea, Esto no como es de- esquizofrenia, esto no es algo Ajá, así, ¿no? Ajá. Entonces, la llevaron con mi abuela porque mi abuela hacía todo ese tipo de cosas. Ajá. Y dice mi mamá que que pues ya le hizo como lo que tenía que hacer. Es que no sé qué trabajos hagan, la verdad es que ahí sí desconozco. Ajá. Su típico arito de fuego, que las pinches hierbas, que no sé qué. Ok. Y que llegó un punto donde dijeron, ¿saben qué? Amárrenla. Y que la amarraron de las manos y de las piernas y que mi abuela empezó a hacer como oración y todo eso. Y y que ya de repente mi abuela, ¿han visto las películas cuando según sale como una voz? Ajá, ándale, algo así. Ajá. Que esa voz le salía a esta persona. Ok. O sea, que una voz más grave de la que tenía o una voz fuerte. Y Ajá. llegan a decir que también esas personas suelen tener más fuerza de lo normal. Ok. O sea, que como que entre 3 la agarraron y entre 3 pudieron amarrar. Pero era una persona como de mi tamaño. O sea, yo mido unos 55. Es un minion. O sea, no mames, cargo 3 kilos y me voy hacia Ajá. atrás. O sea, no. Entonces que llegó a tener así muchísima fuerza y ya mi abuela se echó acá. Ajá. Persinadas y así. Ajá. Sí. Salecita y así, ¿no? Ajá. Ajá. Al gusto. Al gusto, al gusto. Ajá. Y ya, y que después esa voz se le pasó a mi abuela. Ok. O sea, no puedo decir como si fuera un demonio. Andaba brincando a ver dónde cazaba. Ajá. Entonces le pasó a mi abuela y mi abuela como que, no sé, es que justo, así como lo ven en las películas que ¿Pelea como interna? ajá, justo, Ajá. como una pelea No interna. puedes, sindicato. ¡Ah! ¡Sí puedes! ¡No! ¡Ayúdenme! Ándale, algo Ajá. así, algo así. Ajá. No lo quería hacer así, pero así. Ok. Entonces, y que ya,
pues ya logró como, no sé si sacarlo, no sé, pero Ujú. y pues ya la otra persona empezó a actuar normal y ya su vida como si nada, y hasta ahorita pues Ajá. sigue viviendo esa chava. ¿Y tu abuela? Y mi abuela ya no, pero esa Ok. chava sigue viviendo y como si nada. Entonces, por todo eso también decían que en la casa de mi abuela espantaban mucho porque mi abuela se dedicaba mucho a hacer ese tipo de cosas. Ajá. Entonces, que ahí dejaba todas la vez pasada lo mencioné, mi abuela tenía como un chingo de cruz en su cuarto. Ok. O sea, de que ahí dejaba como todo. Entonces, por eso es que estaba siempre muy O protegida sea, y como no que sé se qué. quedaba encerrado todo en ese cuarto. Ajá. Ok. Entonces, y por ejemplo, tú entrabas a su cuarto y se sentía como una vibrita Pesado. pesada, Ajá. pesada. No Pero una mala era, vibra pero porque la donde neta es que hacía, no. digamos, estos trabajos, estas Ajá. limpias, lo que hacía, Ujú. ¿era donde dormía o era un cuarto aparte? No, era en el patio Ajá. o en la sala. En su cuarto jamás. O sea, de repente estás comiendo y empieza a flotar algo así. Pues es que sí llegaban a pasar muchas cosas en casa de mi abuela. Ahí Ok. sí, muchas, muchas cosas. Ujú. Muchos ruidos de bebé llorando. Cuando ni siquiera había Pero, bebés en pero es la. lo que no entiendo, siempre en estas historias de terror o historias de Ujú, exorcismos, brujas, ujú. fantasmas, siempre hay un perro bebé chillando. No entiendo de dónde sacaron la concepción de que, o sea, obviamente, si escuchas un chillido a las 3 de la mañana de un bebé y no tienes uno, sí te cagas. Sí. Pero, ¿de dónde salió que el fantasma dijo, voy a hacer un ruido de bebé? Que esto suena culero. ¿Me Es que explico? se te espanta, güey. O sea, sí, pero Oiga, si ¿te tienes un espantaría más un morro, ruido de un bebé o un ruido de un viejito? pues si fuera esa voz de ese viejito me Güey, cago de es más risa. O sea, me cago es de más risa. de miedo un bebé. Ajá, pero es lo que no entiendo, ¿de dónde sacaron se crearon esta idea de que un bebé, obviamente, si no tienes un bebé en casa y Ujú. escuchas eso, te cagas, o sea, te cagas. Es que justo, pues ese Pero es si el sí chiste. tienes uno y te levantas y ves a tu morro acá jetón, pues sí te pones a pensar, ¿no? O sea, está Se raro. quedó llorando y Pero bueno, fingió, ¿o cómo? ajá, exacto. No, me paro para ver si estabas despierto, ¿no? O sea, ¿me explico? Pero entonces, se escuchaban ruidos de bebés. Sí, o sea, mucho tipo de cosas. Y era porque decían que mi abuela, bueno, yo siempre he dicho que era bruja, ¿no? Y mi abuela dice, pues sí, es que era como tipo bruja, ¿no? Así me dicen todos, era Ajá, como tipo bruja. ajá. Pero creo que justo por los ideales que tenemos todos de que las brujas pues son malas, Sí, ¿no? nunca O la las viste brujas, volar. no, 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 jamás, No sé, jamás. acá de que ya se No, va en la escoba, no, no. de repente Barrer llega, la vi. de repente ves que entran a las 3 de la mañana con dos niños. Ay, hija, es que hoy la chamba estuvo ligera. Mira, dos niños que me robé. No, Sí, no, la vi ok, barrer nada más. ok. Barriendo y así, ¿no? Lavando el Ajá, baño. Cositas normales de viejitas. Bueno, ajá, bueno, porque mi abuela no era muy viejita. La verdad es que mi ajá, abuela sí era bien chambeadora. ajá, Pero sí, entonces todo el mundo yo siento que era como, y le decía, pues es que mi abuela, yo siempre digo, mi abuela era como medio bruja, y todo me dice, pues más o menos, o sea, sí era, pero no. Pero justo yo creo que por este concepto que tenemos de que las brujas ajá. pues son Es malas, que, ¿no? es O que, se llevan a los es que niños, o Hollywood así, nos ha ¿no? vendido esto de que las Ujú, brujas son, repito, que vuelan, nariz larga, ujú. así, pero, o sea, en México, entre curanderas y brujas y todo Todo esto esto, que se dedican chamanes y todo este chamanes. tipo de cosas, pues sí existe un cierto marco de brujería Ujú, en el que pues ya se les puede dedicar a ser brujos o brujas, ¿me explico? O sea, esta concepción de que las brujas vuelan, pues algunas, de hecho hay un video muy famoso ujú. de esos de que siempre cuando ves un extraterrestre, un ovni, Ujú. que ves algo sobrenatural, alguien lo graba con una puta calculadora. Así, la imagen bien borrosa, pero borrosa. Así de esos videos. Sí, porque te has De dado cuando, cuenta, nunca, espérame, no espérame, había, de ajá, cuando surgía internet, se supone que, ya sabes, un güey que va grabando con un sí, celular, pero de los primeritos, de esos que te digo que Nokia. graban horrible. Y se ve a lo lejos una niña flotando, así, ¿no? En el Y que luego, bosque. ay, sí, qué Y que, miedo. y que de repente como que voltean y se ve que una señora le estaba enseñando a hacer eso y la baja. De hecho ese Ay, video, sí es aquí lo están cierto. viendo. Sí, sí, O lo sea, se podemos ve encontrar. que lo baja, ¡fum! La baja Ajá, y se y se echan echan a a correr. correr. O sea, dices, Ay, hasta se me puso la piel la chinita, está sí me acuerdo, no entrenando me para acordaba. algo. O sea, me explico. Si es real o no, desconozco, ¿no? Pero sí se ve el bosque, todo esto y dices, güey, o sea, imagínate que sí fuera real. Ujú, Que sí, o sea, imagínate cuántas cosas están ocultas de la vista de la gente normal por el ujú. hecho de que los vuelvan a catalogar como peligrosos o de que me va a hacer algo el vecino y va a Ujú. haber bronca, ¿me explico? Bueno, y de todos los videos que ves, ¿tú crees que sean ciertos? Por ejemplo, ese video, yo lo veo muy cierto. Mira, puede que, es que ya entre tanta video fake que hay Ujú. en el internet y todo esto, así como las autopsias de ovnis que dices, hay un chingo, una debe de ser real
Yo creo que sí. Desde también el cuate este que grabó un gigante, que se ve que va en su carro, graba un gigante y se ve pues la montañota y el gigante, bueno, y la imagen se ve que alguien va caminando así en la montaña, pues sí es un güey mínimo de unos 5 o 6 metros para que se alcance a ver así. Ah, Y sí, sí, este no lo he hombre visto. desapareció. O sea, después de grabar eso, él quiso seguir investigando y desapareció por situaciones extrañas. Y mucha gente del lugar dice que es normal ver ese tipo de cosas. O sea, ¿me explico? O sea, son cosas muy ocultas a la vista de todos. Entonces yo creo que igual debe de haber una zona donde pues haya brujas, ese tipo de cosas, que sí hagan cosas sobrenaturales como el hecho no solo de curar y hacer esto, sino de volar Sí, claro. o hacer rituales que tú dices, ah, cabrón, o sea, se está materializando algo aquí enfrente de mí. Y es que mira, una de dos. Nunca he visto un video grabado por un iPhone, por ejemplo. Ajá, O un Samsung, ¿no? O algo de buena calidad que tú digas. de que dices, bruja en HD, pero también pasa, ¿sabes qué también pasa? Que luego hay videos así de grabados en muy buena calidad, son falsos. ¿Me explico? Y el video grabado con una calculadora 100% real, hasta abajo le ponen el pinche título del video. ¿Me explico? Esa Es que justo, mira, diferencia. una de dos. Es grabado con un teléfono de muy mala calidad y también qué tecnología teníamos antes como para editar videos así. ¿Estás de acuerdo? Ahorita ya cualquier video podría ser real o falso. La verdad es que la inteligencia artificial ha llegado, ¿no? Entonces, sí, exacto. Dices, hay muchos videos que sí están grabados en muy buena calidad y mucha gente dice, ah, no creo que sea real porque se ve muy bien y todo esto. Y desafortunadamente ahora, con el chroma key, otra vez. Pues no, me voy bien pendejo diciendo eso. Sí, vétela. O sea, hoy con la tecnología que tenemos, ya los efectos especiales, ya hay mucha gente en sus casas que puede hacer este tipo de cosas y te las llegan a colar como reales y dices, nah, o sea, o te la crees, dices, ah, súper real, mira, ya nos están invadiendo y de repente ves una pinche bruja corriendo y no crees. Y es así es real, ¿me explico? O sea, ya hay todo. O sea, yo creo que de 10 videos que hay en internet, ponle que 2 sí sean reales, pero ¿cómo distinguirlos? ¿Me explico? Justo. O sea, porque por decir, esta zona de brujos, todo esto, por decir, Catemaco, en Veracruz, es una zona de brujos, brujas y todo esto. Y no quiera decir que vuelen, no quiere decir que hagan cosas, o sea, pero hacen este tipo de limpias, de rituales, de amarres, de todo esto. De hecho, también hay una curandera muy famosa que últimamente se ha hecho todavía más famosa, que era Pachita. Que esta la visitaban incluso hasta los políticos, gente adinerada y todo esto. Sí, ya me acordé. De que ella hacía como hacía como trabajos limpias, pero sanaba a la gente, o sea, no era como de te voy a sacar al diablo, sino hacía de que llegaban con enfermedades y hacía ella sus formas y decían que materializaba órganos, pues, ¿cómo se llama? Pues de la nada, ¿me explico? O sea, como que ella agarraba con un pulmón. Ajá, exacto. Eso es lo que decían que hacía. O sea, suena cagado, pero era lo que decían que hacía. Que con un cuchillo de cocina, como de carnicero, abría sin anestesia, sacaba el órgano dañado, enfermo, y decían que nada más con el hecho de pensarlo y todo esto materializaba un órgano nuevo. Y literal, así como si fuera a cambiar una bujía de un carro, lo metía, pasaba sus manos y la herida estaba cerrada. O sea, de ese tipo de cosas también podemos darnos cuenta que hay cosas que no entendemos. Y esta señora, pues fue muchos años muy conocida y actualmente se hizo más famosa por el caso de Jacobo Greenberg, de una persona que decían que podía entender que el mundo no era como realmente lo vivimos, sino desde una manera más astral, ¿me explico? Entonces, sí podemos hablar de muchas brujas, pero también en México hay muchas historias de brujas y mi abuela a mí me contaba historias de brujas que sí te cagabas. Pues échate una. Aquí tenemos ¿Una el bruja? tiempo del mundo. No. Ah, no, que no. Bueno, Yo pura chavita. No, pura chavita. No, ¿tú tienes una historia de una bruja? Ajá, sí, o sea, por si yo no como tal de que la haya vivido, pero mi abuela nos contaba muchas historias porque era de pueblo. ¿Me explico? O sea, dice que una vez un nahual o una bruja, no recuerdo muy bien, no quiero mentir, que se llevó a mi abuelo, o sea, que se le apareció una mujer muy guapa y todo esto, y era, o sea, a su papá, o sea, mi bisabuelo, yo no lo conocí, o sea, que decían que ellos vivían, pues antes, pues todo era cerro, todo era llanos, todo,
y que dicen que una mujer se lo estaba llevando, pero que él no estaba consciente, que él estaba como en un trance y que lo único que quería era su alma como para un trabajo o algo, porque muchas creencias de la gente es que las brujas hacen sacrificios de personas porque obtienen algo a cambio, ya sea dinero, vida, lo que no se busquen, ¿no? Entonces dicen que él iba como en un trance y entonces la mamá de mi abuela se da cuenta que ya no está. Y no es como que, uy, ya lo perdí de vista. O sea, antes eran puros llanos y que lo alcanza a ver a lo lejos. Que él corre y que lo alcanza a agarrar a la esquina de un barranco. O sea, él se iba a aventar. No, pero él iba caminando hacia el barranco. O sea, porque decían que él dice que cuando él reacciona se queda así como de, ¿qué pedo? ¿Dónde estoy? ¿No? Como ¿No era sonámbulo. sonámbulo? No, no, no. O sea, como tipo sonámbulo, Como pues. tipo sonámbulo, pero él dice que él vio una mujer muy guapa que le habló y que de repente él perdió la noción. Ajá, como de, Hombre, tenía que ser. Y antes los abuelos no eran tan fieles. Dijo, hice escena, ¿no? Entonces, que sí, que llegó como a la esquina del barranco y que lo alcanzaron a agarrar y como que, ¿qué pedo? O sea, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas. Y otra historia que me contó mi abuela, y esta sí fue como que me la contó y muchos años después, personas que yo no conocía en ese momento, que no escucharon la historia, contaron cosas muy similares que ya te pone a pensar y Sí, dices, claro. nah, Cuando empiezas a armar el rompecabezas. ajá, como que dices, hey, en el pueblo de allá, que era como a 10 kilómetros, esta persona contó la misma historia con 2, 3 cosillas, ya te pones a pensar, Sí, ¿no? la O sea, neta sí. mi abuela decía que en el pueblo donde vivían había una señora, que esta señora siempre era como muy atenta, muy amable, pero que ya había enviudado una vez. ¿Me explico? Entonces se volvió a juntar con otra persona y este señor igual, señor trabajador, que hacían pan, o sea, como que era gente muy normal del pueblo, pero que decían que en las noches esta señora se perdía. O sea, no la veían y tú dices, pues va a salir a putear, ¿no? O sea, normal, ¿no? O sea, la creencia del pueblo, no. Que ya un día el esposo de él le decía, no, oigan, es que en la noche nosotros vemos que su esposa se sale. Aguas, ¿me explico? O sea, como que tenían la idea de, pues le está poniendo los cuernos, ¿no? Entonces le decían así como de, oye, ten cuidado porque tu esposa se sale, ¿no? Y el señor, pues sí, lo primero que piensan es en una infidelidad, Sí, porque claro. todas las noches se salía, se salía. Entonces este güey fue como de, ¿qué pedo, no? O sea, me está pasando esto, pues voy a ver qué pedo. Entonces dice, me voy a quedar despierto esta noche a ver si se vuelve a salir. El chiste es que el señor se queda dormido. Se quedaba dormido. Y era como de, ya van 2, 3 veces que me quiero quedar despierto. Pero le Y le ganaba gana el el sueño. Entonces dice, ¿qué estará pasando? sueño. Entonces se da cuenta que siempre cuando cenaban le daba un té. De tómate tu té y te vas a dormir y nos vamos a dormir. Entonces, esa noche el señor finge tomarse el té, no se lo toma y dice, ah, cabrón, no me estoy durmiendo, ¿no? Entonces, él dice que en la noche está pues así, ¿no? Que recomienda el té, ¿no? Ajá. No sé qué te dio el té de la bruja, ¿no? Ajá. Entonces dice que el señor se queda dormido, bueno, finge estar dormido y escucha el movimiento de la cama, así como que... De que se paran y De así, que ¿no? se paran y todo esto. Entonces, él se acerca hacia donde va su mujer. No, mentira. La ve que se sale y dice, está raro, ¿no? Pasan y regresaba antes de la medianoche. O sea, digo, antes de que amaneciera. Se iba como a medianoche, 2, 3 de la mañana, y regresaba antes de que amaneciera. Ponle que se iba unas 4 horas, ¿no? Entonces, él se da cuenta a qué hora regresa. Dice, ok, ya vi a qué hora regresa. Entonces, a la noche siguiente se vuelve a fingir que está dormido y dice, voy a ver qué hace. Entonces, que se da cuenta que va hacia los hornos donde tenían la comida, donde cocinaban el pan, y se ve que se quita una pierna. O sea, que se desprende de una pierna. No mames. ¿Me explico? O sea, como que una situación muy rara, no es como que fuera un pinche muñeco y... Ajá, una prótesis, ¿no? Ajá, no, o sea, su pierna se la quitaba como... Como prótesis. Como prótesis, pero tenía su pierna bien. Y que dicen que esto era lo que le daba los poderes en la noche, o sea, que le daba esa capacidad para hacer esto, pero contexto para todo esto, en el pueblo se perdían muchos niños. Okay. En los recién nacidos se perdían mucho, había como cosas muy raras ya en el pueblo que a la gente ya no le empezaban a gustar. Entonces, este cuate se da cuenta que se quita la pierna y la pone atrás del horno donde están donde ponían el pan.
y tapaba todo eso. Ay. ¿Me explico? Ay, 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 ¿Me ay. explico? O sea, Ajá. como que era este tipo de situaciones como muy raras. Ujú. Y dice el señor, cabrón, o sea, me casé con una bruja, ¿no? Entonces el señor dice, ok, se da cuenta que hace esto el señor 2, 3 días seguidos y se da cuenta que hace lo mismo. Va, se quita la pierna, se sale, después regresa y se vuelve a acostar. Entonces el señor dice, ok, O sea, vas, se quitaba la pierna y se salía a la y se calle. salía a la calle, Y quién sabe qué regresaba otra hacía, vez, no se regresaba ponía la con... pierna. Se ponía la pierna y a mimir, ¿no? Pero regresaba Ok, antes de que fuera la mañana. ok. Entonces Eso el sí, señor jamás en lo la vida lo había platica escuchado. y le dicen, ¿sabes que tienes que hacer algo? Porque en el pueblo se están perdiendo niños, Ujú. hay animales muertos, Ah, animales muertos, o sea, cierto. como que este tipo de cosas ya está raro. Entonces lo que hace el señor, dice, ok, se va a acabar. Ve que ya sabía a qué hora se iba y a qué hora regresaba. Entonces se Le ve, quitó la pierna. ahí te va. Ajá. No, la pierna se la quita a ella. Bueno, ajá, pero sí. Entonces este cuate regresa, se va, ve que se quita la pierna, se va, toma la pierna y la quema en el horno del pan, ¿no? O sea, la mete, la quema y él se queda despierto esperando que regrese. Entonces, cuando regresa, se da cuenta que no encuentra la pierna. Y entonces ve al señor despierto y dicen que ella empieza a gritar. Ajá. O sea, que ella empieza a gritar como desesperada, así como que entró en una crisis de dónde está mi pierna. Ajá. ¿Me explico? Y que dicen que agarró, se salió la bruja Ajá. y jamás la volvieron a ver. ¿Me explico? O sea, como que O sea, no pero sé era si... esposa de él, ¿no? Ajá, era su esposo, o sea, se habían juntado porque las niñas ya habían viudado anteriormente. Entonces, ¡Ah! se quitó la pierna y ¿sabes qué fue lo peor? ¡Estaba muerta! Hijos. Ay, no mames. Pero sí, o sea, esa historia fue el real, me la contó mi abuela. O sea, que jamás la volvieron a ver. Se quitó la pierna y que cuando la quemaron se dio cuenta, regresó y empezó a gritar como desesperada porque decían que se tenía que poner la pierna antes de que volviera a amanecer si no le pasaba algo. ¿Me explico? Sí. Entonces, pues regresó, hizo el drama así como que un grito desconsolado y salió de la casa y dicen que jamás la volvieron a ver. Ay, qué Y miedo. después de eso, en el pueblo, todo se calmó, ya no había animales muertos y los bebés dejaron de desaparecer. Entonces, esa fue como que la primera experiencia que yo tuve sobre una bruja que no fuera la de la caricatura, ¿me explico? Ujú. O sea, como que esta historia, y años después, platicando con más gente, historias de terror, decían, no, es que mi abuela era de tal pueblo, ¿no? Ajá. Y el pueblo, no sé, quedaba unos 10 kilómetros. Ay, a ver, cuéntate historias. No, sí, me contaba esto y esto. Y como que con detallitos diferentes, pero también había este hecho de que se perdían niños, Ajá. de que de repente Amanecían de animales repente veían a muertos. una mujer a lo largo, a lo lejos, perdón, haciendo cosas. Entonces era como que situaciones muy similares Ujú. de las brujas. Yo llegué a ver bolitas de fuego. Eso sí llegué a ver. ¿Nunca has visto, bueno, a Ajá, las brujas que se supone que son como las bolas de fuego ajá, que se ven en el cielo? Eso sí lo llegué a ver. Lo llegué a ver en Puebla. ok, Y mi abuela, te digo que era como muy ajá. de... Ahí va mi comadre, mira, esa bola es Ajá. mi comadre, ¿no? Ella es Carmen, ella... Ay, no la alcanzo a ver si es Lucía o Marta, pero creo que es Marta, ¿no? ¡Marta! Marta. Dice, a Natalia, háblenle a Natalia. ¿Por qué no ¡Natalia! voltea? Ah, pues no es ella. No, perdón, la confundí. No, Ajá. pero mi abuela sí era mucho de... Dios, todo este tipo de cosas. La verdad es que no sé cómo explicarlo, pero todo este Ajá. tipo de cosas. Y en Puebla llegué a ver 3 bolitas de fuego. Ok. Junto con todos mis primos. O sea, no puedo decir que nada más yo, porque todos mis primos. Ajá. En Puebla, pues estábamos en cerros. Mi abuela tenía una casa en Puebla, como en medio del cerro, en donde no había nada. Ajá. Tenías que bajar, no había ni agua, tenías que bajar Ajá. al río ¿Al río? a ¿Por por agua? agua. O sea, Ajá. no había Ajá. nada. Ajá. Y nos íbamos a quedar allá a veces unos días, pues como para echar ahí un taquillo y Ajá. pasar con la familia. Ajá. Y los niños llegamos a ver, y yo llegué a ver 3 bolitas de fuego Ok. arriba de una montaña, así, de lejitos. Y pues obviamente todos van con los papás, ¿no? Mira, mira, no sé Ajá. qué. Y que mi abuela sale en putiza y dice, no, métanse todos, metan a los niños, no sé qué, bla, bla. Y que empezaron a cerrar ventanas, nos encerraron en un carro. Ok. Y hasta ahí se quedó. Pero nadie nos dio explicación nunca de nada. Ajá. Entonces, pues yo creo que las brujas se llevan a los niños, ¿no? Y pues yo estaba chiquita. Entonces, me pueden llevar. Me pueden llevar y pues yo era inocente, chiquilla. Eras.
Eras. Soy. Le robó un celular a una gente. Ya te dije por qué. Entonces ese tipo de cosas eran lo raro de los pueblos hoy en día, pero pues sí, es como una situación muy rara que hasta la fecha no podemos llegar a entender. De hecho, como preámbulo de lo que vamos a hablar en Halloween, los niños se vestían de, este, de demonios, de cosas muy feas. De hecho, vean las fotos de Halloween de los 1800, 1700, y literal los niños sí se ven bien diabólicos, o sea, literal, pero era por lo mismo de que se supone que las brujas se los llevaban. Entonces, en estas festividades los vestían de algo, pues medio raro, algo feo, para con que los confundieran con un demonio y no se los llevara la bruja. ¿Me explico? Porque también digo, las brujas más famosas son las de Salem, ¿no? Que eran las que literal, la del caldero, las que volaban, las que de hecho pues les quitaban la vida de maneras muy feas, desde que las quemaban en la hoguera, desde que las colgaban, desde que las aventaban de un puente, desde que les quitaban la cabeza, desde que las agarraban con a piedrazos y todo esto. ¿Por qué? Porque esta era la prueba, según ellos, de que esto era una bruja. O sea, que si la colgaban y sobrevivía, era una bruja. Pero si la colgaban y se moría, era una persona inocente. O sea, ¿me explico? O sea, no hay una lógica muy imperante en esa situación, pero esa era como que la prueba. O sea, de hecho, igual, que las brujas no se podían quemar. Entonces, que si la quemaban y pasaba un rato y se moría, era una persona, ¿me explico? Entonces, de hecho, estábamos leyendo hace rato que era Alice en Irlanda. No, espérate, pausa. ¿Cómo era? Alice Kyler, que se supone que fue la primera persona acusada de brujería en Irlanda. Aquí les estoy poniendo la fecha exacta. Pero que fue la que consideraron como que la primer bruja o acusación de bruja en Irlanda, pero realmente las que fueron más conocidas fueron las de Salem, que Sullivan, dice las brujas de Sullivan. Entonces fueron como las más famosas y de ahí viene la tradición de que las brujas son de la vestimenta larga, sombrero de conito, nariz larga, verruga, uñas largas, todo este tipo de cosas. Pero yo creo que, ¿crees que sí hayan existido como tal este tipo de brujas que volaban, hacían hechizos y todo este tipo de cosas? Yo creo que sí ha existido de todo, ¿eh? O sea, real sí yo creo que existe de todo. Por algo lo sacan, por algo hay tantas cosas, por algo hay tantas teorías y por algo hay tantas historias. Okay. O sea, yo creo que sí existe de todo un poco, pero no creo que hayan sido tantas personas. Por ejemplo, en el caso de esta ciudad, ¿cómo se llama? ¿Salem? Uh-huh. Salem. Decían que habían enjuiciado a más de 200 personas. Ok. Y que solamente 20 habían sido, ahora sí que positivas, como el COVID. ¿Habían dado positivo a bruja? Habían dado positivo a bruja. Y pero ¿cómo determinas o cómo determinan en que, ay, sí? Es que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Entonces, tal vez tú veías a la vecina que hacía cosas raras y decías, es bruja. Y luego el otro decía, es bruja. La otra es bruja. Y ya se convertía en bruja, ¿me explico? Y la señora no era bruja. Entiendo que sí. Guisaba nada más. Entiendo que mucha gente sí murió, pues, ¿cómo te podré decir? Pues de manera inocente. Sí, mucha. Pero con ese término, muchísimas. Pero simplemente por acusaciones, ¿me explico? Y por cosas bien pendejas, Ajá. como decías hace rato, cosas pero bien pendejas, de que, ay, si ella baja el escalón con la pierna izquierda, las personas normales, ¿no? Las personas normales con la derecha, es bruja, fin. Ajá. O sea, esas eran sus conclusiones, real, así como suena de pendejo, así eran sus conclusiones. O por decir las curanderas, ¿no? Que gente que entendía que la naturaleza hay muchas plantas que pueden ayudarte a algunos remedios y también eran acusadas de estos por curar a la gente, ¿me explico? Entonces, sí es una historia muy larga de brujas, muchas situaciones muy raras, pero que al final sí te sacan un pedito en el hecho de que dices, hay algo de creencia en lo que podría llegar a ser las brujas. Sí, ¿de qué hay algo de creencia? ¿Tú se crees en las brujas? Mira, aquí en mi casa, hacia el frente, está el cerro, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, Nunca lo he visto. está. Y en la noche sí se alcanzan a ver esos puntitos, esas bolitas en la punta del cerro, hasta la fecha. Puntito rojo.
Ajá, como que un puntito rojo que tú dices, no creo que hasta la punta del cerro hay alguien en la noche haciendo algo, ¿no? Me explico, pero sí se llegaban a ver las bolitas como de fuego así que andan, brincando. Y de hecho antes teníamos una videocámara de estas feas que grababan horrible, pero tenía un zoom muy largo. Ajá. Entonces, desde la casa hasta el cerro le hacíamos el zoom muy largo y pues sí veías el puntito nomás como si esto, ¿sí sabes? O sea, como que sí son de esas situaciones que dices, no creo que alguien ande haciendo esto, ¿no? Es como esas cosas muy raras y En nuestro próximo capítulo nos vamos a ir al cerro a grabar. si se Si me espanta caigo porque aquí. si se caga aquí de que que le digo algo y anda corriendo. ¿Te parece si dejamos hasta aquí el capítulo? Sí, claro, ¿O quieres seguir platicando de brujas? no, ¿Tienes alguna porque es que historia? yo no tengo otra historia. Te digo que lo único que tengo es de mi abuela. De mi abuela que hacía muchas cosas. Y ya. Pero yo creo que podría hablar más de exorcismos, por ejemplo, porque conozco dos. Que fue el que te conté ahorita, pero lo vamos a contar más detallado. Ajá. Pero es que, Como ¿en qué categoría entraría? ¿Exorcismo? ¿Mi abuela hizo un exorcismo? Mi abuela era chamana, ¿no? No, Mi abuela, no sé, pero, o sea, la verdad es que, historias de brujas. Pero tú dijiste que tenías una historia no, ya la contaste. ¿La dispersa no le dicen? No, ya, o sea, ya esa historia ya la contamos. Te digo que fue como de unas situaciones bien raras. Y ya después con el tiempo mucha gente contaba historias muy similares de brujas. Que te digo, lo más común que era para evitar que se llevaran a la bruja es poner el espejo, poner las cruces, el hilo rojo y que los hayan bautizado. Se supone que esa era como que la premisa para evitar que la bruja se los llevara. Bueno, conclusión, ¿tú crees o no crees? Yo creo que sí existe algo ahí, gente que entiende ¿Y cómo crees que son? Mira, yo creo que es gente normal, no creo que sean gente que tenga la nariz así. Yo creo que es gente normal, pero que entiende el mundo de manera diferente y en base a eso puede hacer cosas para el bien o para el mal que pueden alterar la energía de la demás gente y por ello pueden hacer cambiar a la gente, ¿me explico? Ok, yo me Es- quedo yo con lo esa también. entiendo. No, sí, también me quedo con esa. Yo lo podría haber explicado más bofo, Ok. como de una persona, por ejemplo, bla, bla, ¿no? Tú lo explicaste muy bien, pero Ok. así como lo dijo él, así. Y déjenos acá abajo en los comentarios si tienen historias de brujas, si ustedes creen en las brujas. Pamela, ¿cuáles son tus redes sociales? Ay, sí, pues se me Bueno, olvida. aquí abajo las Aquí ponemos. abajo las dejamos. Y aquí les dejamos las nuestras, les dejamos las del canal. No olviden suscribirse y en el siguiente episodio posiblemente hablemos de exorcismos, dependiendo, ahorita nos ponemos de acuerdo. Ajá. Pero vamos a hablar de cosas muy interesantes. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho, suscríbanse al canal. Vamos bien, todo chido. Bye, cuídense, los Besos, queremos. yo, Bye, bye. bye.